¿Cómo analizar Bitcoin en 10 minutos? Compañeros, bienvenidos a este vídeo en el que os voy a explicar cómo hacer un análisis completo del principal criptoactivo, aunque este análisis también, o esta metodología de análisis también nos va a valer para Ethereum, para Solana, para las principales criptomonedas, y eso, cómo hacerlo de una forma rápida y de una forma correcta. Este vídeo es una guía básica de trading que obviamente es útil para todos aquellos que seáis nuevos en el trading o nuevos en la parte cripto, pero también para aquellos que tengáis un poco de experiencia, porque al final lo que voy a hacer aquí es ordenaros un poco, daros una guía de cuáles son los pasos correctos a seguir para que no nos dejemos nada y para que no cometamos ningún error a la hora de hacer nuestro análisis. Asimismo, os voy a comentar, a la hora de hablar de parte técnica, os voy a decir las herramientas de análisis e indicadores que yo uso, en este caso para analizar Bitcoin, pero pensar al final que podéis también adaptar un poco esta guía a vuestras propias necesidades, por ejemplo, utilizando indicadores o alguna metodología de trading concreta que aquí yo no mencione, pero que pueda integrarse también en esto, como vais a ver a continuación. Así que lo primero, queridos amigos, que tenemos que hablar es ¿qué gráfico usar para analizar Bitcoin? Porque si nos vamos aquí a TradingView y me voy, por ejemplo, aquí arriba y escribo Bitcoin, que sería lo que me imagino que muchos harían inicialmente, me voy a encontrar con BTC-USD de Bitstamp o de Coinbase, me voy a encontrar con este que dice BTC Futuros de SME y que lo abro aquí y hay un montón de futuros, que estos tienen vencimiento. Me voy a encontrar también pues con pares que son contra dólar, USD, pero también contra USDC, contra USDT. Bueno, me voy a encontrar con una barbaridad de cosas. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando estamos haciendo un análisis base, es decir, un análisis en el que al final estamos buscando entender qué es lo que el precio está haciendo, lo que tenemos que hacer es buscar un gráfico que tenga un volumen de negociación elevado. No necesariamente el gráfico que vamos a utilizar luego para hacer trading, o sí vamos a priorizar un gráfico que tenga mucho volumen. ¿Y cuáles son los gráficos que tienen mucho volumen? Bueno, pues los de los principales exchange cripto, Binance, Bitget, Bybit, OKX. Vamos a limitarnos a los 3, 4, 5 como muchos exchange principales, y además lo vamos a hacer con los gráficos de spot. Luego, evidentemente, cuando ya vayamos a hacer un trade específico con una plataforma específica, vamos a ir al gráfico concreto en el que estamos trabajando. Por ejemplo, podemos analizar perfectamente a efectos generales Bitcoin en el gráfico de Binance en BTC USDT de spot, y luego ya cuando nos vamos a tradear, por ejemplo, en Bitget, podemos trabajar con BTC USDT de futuros perpetuos de Bitget específicamente en ese gráfico, ya para precisar un punto de entrada. Entonces, en este caso, por ejemplo, para el ejemplo voy a utilizar BTC USDT no USD, es decir, contra la stablecoin, no contra la fiat, y por ejemplo voy a poner el de Bitget que se encuentra aquí. Vais a ver que la mayoría de gráficos principales de Bitcoin no tienen tantísimas diferencias en los precios, y las diferencias además son normales y se explican por las discrepancias que hay en los distintos libros de órdenes. No es una cosa muy significativa, las estructuras son básicamente las mismas en todas las temporalidades, y eso es lo que importa. Las pequeñas fluctuaciones entre los precios de los distintos gráficos se tienden a cubrir un poco con la acción del arbitraje, es decir, operadores que compran en un sitio para vender en el otro, van marginando ganancias así, que al final equilibran el precio. Lo importante es, ya os digo, usar gráficos con alto volumen de negociación. En este caso, el de Bitget nos va a valer. Bien, pues la segunda cosa que tenemos que hacer, una vez que ya hemos escogido el gráfico correcto con el que vamos a trabajar, es escoger las temporalidades en las que vamos a trabajar. Como bien sabéis, existen distintas temporalidades de trading, ya sea temporalidad anual, mensual, semanal, diario, 4 horas, horario 15, 5, 3 minutos, 1 minuto, 10 segundos y un montón de temporalidades intermedias. Técnicamente podremos analizar en 2 minutos, en 8 minutos si queréis, en 10, en cualquier barbaridad. Bien, hay una serie de temporalidades que son más comunes y que pues, comúnmente se utilizan por parte de los operadores, y son las que en este caso nos vamos a ceñir, los que vamos a utilizar. Pueden haber estrategias específicas que se basen en temporalidades un poco más exóticas, por decirlo así, pero aquí vamos a plantear un punto de partida base para todo el mundo. Y es que vamos a dividir nuestro análisis, queridos amigos, en 3 compartimentos. Esto, si estáis familiarizados con los streams, lo veis que lo hacemos siempre, y de hecho os recomiendo que sigáis este canal para que estéis en mis streams de lunes a jueves, para que veáis cómo hago este análisis en tiempo real todos los días de lunes a jueves. Bien, pues vamos a hacer esa separación entre temporalidades altas, y en las temporalidades altas vamos a usar mensual, semanal y diario. Luego, temporalidad media, que principalmente va a ser el gráfico de 4 horas. El gráfico de 4 horas es muy importante, sobre todo en Bitcoin,
porque es de cierta forma el punto de precisión o de concreción de las temporalidades altas y a su vez el marco de referencia de las temporalidades bajas. Y a su vez 4 horas también es una temporalidad para swing trading, que lo vamos a explicar. Y vamos luego a trabajar también con horario 15 y 5. Entonces vamos a trabajar con temporalidades que van tan altas como gráfico mensual, es decir, que cada vela del gráfico representa un mes, como tan bajas como 5 minutos, donde cada vela son 5 minutos. 3 grupos de temporalidades altas, medias y bajas. Eso es lo que vamos a hacer para ordenarnos. Y habéis dado cuenta que he empezado siempre nombrando las temporalidades más altas y luego las más bajas. Y es que así es como debemos analizar. Es mucho más fácil a nivel de análisis técnico, mucho más ordenado y nos permite tener una visión más clara de qué es lo que está pasando si siempre empezamos de grande a pequeño, siempre desde afuera hacia adentro. Vamos a trabajar de las temporalidades más altas a las temporalidades más bajas. Esto nos va a facilitar mucho, y os digo, primero el orden, por supuesto, pero también el entendimiento correcto de qué es lo que está pasando, porque vamos a ir como que precisando cada vez más conforme vamos bajando la temporalidad. Además, también pensar que las temporalidades altas son para trades de muy largo plazo y las bajas de corto plazo. Entonces también vamos a ir de lo que, digamos, menos nos importa en el inmediato plazo a luego ya aterrizar en lo que nos va a importar en ese momento, justo después de que terminemos de analizar, que probablemente va a ser una operativa de baja temporalidad. Bien, pues una vez que hemos hecho eso, esto lo podéis localizar en la parte superior izquierda del TradingView. Aquí yo no lo tengo, pero por la magia de la edición veréis esa barrita de temporalidades arriba en TradingView que te permite seleccionar entre mensual, semanal, diario, 4 horas, horario, 15, 5, etcétera. Bueno, pues una vez que ya tenéis eso, tenemos que pasar ahora sí al análisis. En este momento tenemos un lienzo en blanco. Podéis, por supuesto, ya sabéis, en el TradingView configurar, bueno, pues los colores de las velas, obviamente el color de la pantalla. Toda esa parte estética la podéis modificar. Os sugiero también, compañeros, que uséis gráfico lineal. Aquí tenía el logarítmico puesto, pero podéis usar lineal. El uso del logarítmico puede ser interesante, sobre todo para las temporalidades altas, pero esto lo hablaremos en otro vídeo. De momento, para simplificar esta labor, vamos a hablar únicamente lineal. Y pues ahora sí vamos a empezar nuestro análisis. Y en mi caso concreto voy a utilizar principalmente 3 herramientas de análisis. Voy a utilizar Price Action para determinar soportes y resistencias, estructuras, si estamos en una tendencia, si estamos en un rango, la debilidad de esa tendencia, por ejemplo, o si un rango está rompiendo o no, es decir, pura acción del precio, puras estructuras del precio. Esto lo podéis encontrar en varios vídeos de mi canal, en el Discord, en nuestro material formativo, en libros recomendados como el de John Murphy, Análisis Técnico de los Mercados Financieros, es decir, es una cuestión básica de trading. Aquí, por ejemplo, también podemos meter SMC, que es parte del Price Action, teoría de Dow, etc. Vamos a utilizar indicador RSI, que en mi caso yo utilizo un RSI muy sencillito, un RSI estándar de 14 periodos, y vamos a utilizar también nodos de alto volumen y por supuesto también de bajo volumen, es decir, Volume Profile. En esto también tenéis 2 vídeos, al menos en mi canal, de momento tenéis al menos 2 vídeos sobre el Volume Profile, uno que es más teórico y otro que es más estratégico. Tenéis todos esos vídeos abajo, de hecho, fijaros abajo porque voy a dar bastantes vídeos importantes para aplicar todo lo que estamos hablando aquí. Bien, pues esas 3 cosas, queridos amigos: Price Action, puras estructuras, RSI como indicador principal, y el volumen, en vez de usarlo en sentido horizontal, lo vamos a utilizar en sentido vertical, es decir, perfilado con el Volume Profile. Lo primero que vamos a hacer, como os decía entonces, ya con estas herramientas, es ir trabajando de las temporalidades altas a las temporalidades bajas. Lo primero que haremos siempre es analizar el precio completamente sin nada dibujado encima, para ver un poco la estructura como tal y la relación de la estructura con el RSI. Por ejemplo, en este caso, aprecio la existencia de una divergencia precio-RSI significativa en gráfico mensual, lo que demuestra la posibilidad ya de un agotamiento más o menos avanzado en el gráfico de Bitcoin, por ejemplo aquí en mensual, lo que nos puede dar cierta pauta de que el precio, esta subida, este bull market, quizás ya no le queda demasiado, ¿no? Eso lo sé por, primero, la forma en la que la estructura va perdiendo un poco de fuerza. Fijaos cómo empieza a curvarse, cómo se curva una tendencia, aunque no revierta dicha tendencia, pero cómo se curva una tendencia es una buena indicación del agotamiento que puede generar. Fijaos también en las mechas. Aquí, por ejemplo, no dejaba mechas de rechazo, de hecho dejaba mechas de rechazo fuertes abajo en los retrocesos, y aquí ya tenemos mechas un poquito más grandes, y aquí ya tenemos incluso 3 mechas de rechazo fuertes. Es decir, te empieza a dar muestra de que esa acción alcista no es tan potente, ya no es tan potente
exactamente como era antes. Asimismo, lo acompañamos de esa divergencia, es decir, esa discrepancia precio-RSI. Esto no lo voy a explicar a fondo aquí, tenéis otro video abajo sobre RSI, pero nos habla de cierta señal de agotamiento, que tenemos que tener cierta advertencia ya de que el precio está cerca de revertir. Eso sí, el RSI es un indicador más, no es una cuestión que nos asegura que se va a dar la vuelta, pero sí es cierto que si vemos un RSI, digamos, divergente y tenemos una estructura de agotamiento, eso ya es una señal interesante. Bien, entonces vamos a hacer eso con todas las temporalidades. No lo voy aquí a repetir el análisis para todas las temporalidades, pero vamos a hacer en las temporalidades mensual, semanal y diaria, vamos a hacer una valoración rápida de RSI y estructura, tanto para las tres temporalidades altas que estamos dibujando o trabajando. Asimismo, vamos a utilizar Volume Profile. En este caso, a mí me gusta mucho utilizar Volume Profile desde una perspectiva de gráfico diario. Por ejemplo, tomo este inicio de este impulso diario hasta que inicia el siguiente impulso. Vale, técnicamente sería aquí, pero me gusta también terminar de entender las estructuras que se están marcando antes de la salida de este rango por completo. Aquí depende un poco de qué estáis buscando en cada caso. Si estáis buscando operativas temporales altas o bajas, os puede interesar mover un poco el Volume Profile para buscar nodos concretos, pero en general el Volume Profile trazado desde el comienzo del impulso hasta el final del rango, es decir, el punto en el cual inicia el siguiente impulso para generar luego el siguiente rango, nos va a ayudar a definir nodos de alto volumen relevantes que suelen ser puntos de parada, puntos de soporte, resistencia, puntos en los cuales existe estructuración, etcétera, etcétera. Asimismo, también los vacíos en el RSI, los LVNs, son puntos en los cuales vemos aceleración del precio, vemos movimientos largos. Esto otra vez lo podéis ver en los vídeos que tenéis sobre Volume Profile, que los tenéis abajo. Entonces haremos eso, vamos a trabajar tras las temporalidades altas, un poco en análisis de estructura y RSI por encima en todas las temporalidades, y vamos luego a trazar Volume Profiles. En este caso me gusta trabajarlos en diario. Cuando nos vamos a 4 horas también podemos trazar Volume Profiles para la estructura de 4 horas, aunque muchas veces el Volume Profile que hemos trazado ya para diario nos puede ser utilidad para entender un poco lo que el precio está haciendo. En todo caso, el Volume Profile aquí también va a ser bastante útil y hacemos lo mismo, trabajamos RSI y un poquito la estructura para tratar de entender qué es lo que está ocurriendo. Asimismo, aquí, queridos amigos, un pro tip para aquellos amigos que tienen un poco más de experiencia media o ya más avanzado. Otra cosa que yo hago, además de RSI, estructura del precio, price action y nodos de alto volumen y bajo volumen, es la aplicación del método Wyckoff. Abajo tenéis una playlist sobre el método Wyckoff al completo, y este método Wyckoff es bastante interesante para complementar nuestro análisis, sobre todo cuando estamos viendo rangos. Entonces, por ejemplo, en 4 horas, si yo aprecio que se está generando un rango o estamos rompiendo un rango, etcétera, utilizar la metodología Wyckoff para elevar nuestro entendimiento de lo que está ocurriendo es bastante interesante. Recomiendo sobre todo Wyckoff en diario, que es la temporalidad más baja de las altas que estábamos comentando, 4 horas, y la horaria, que es la más alta de las bajas. ¿Por qué digo diario, 4 horas y horario? Bueno, pues así tenéis una idea de las estructuras de Wyckoff en temporalidades altas, temporalidades medias y temporalidades bajas, pero sin exagerar mucho. Si nos vamos a analizar Wyckoff en mensual, probablemente no encontremos un rango, y semanal quizás es muy lento el análisis de Wyckoff. Si nos vamos a 5 o 15 minutos, esas estructuras es posible analizarlas, pero pueden también fallar bastante o pueden ser difíciles de analizar. Entonces elijo diario, 4 horas y horario como para daros una idea de Wyckoff en temporalidades que tengan sentido en cada uno de los segmentos de análisis, altas, medias y bajas. Eso, queridos amigos, sobre todo para los que tenéis experiencia. Si queréis conocer sobre esto, que os va a ayudar a mejorar vuestro análisis aún más, por favor, mirad la playlist. Bien, una vez que hemos hecho eso, una vez que hemos completado todo nuestro análisis, temporalidades altas, temporalidades bajas, temporalidades medias, todas las temporalidades, ya podemos empezar a tradear. Recordemos que cuando hacemos trading, las distintas temporalidades, vamos a trabajar con la lógica de utilizar las temporalidades altas para nuestras operativas de spot, es decir, operativas al contado. Recordar, en el spot también vale la pena trabajar con break-evens, con stop loss, con TPs. Muchas veces la gente compra por comprar y se olvida de esto, pero el análisis completo que estamos haciendo también puede incluir stop loss, TP, etc. Luego, temporalidades medias, donde vamos a trabajar o spot o futuros, un poco dependiendo de qué estemos haciendo y qué nos interesa hacer. Si tiramos algo más de largo, una expectativa de swing trade, pero que lo pensamos extender un poquito más, puede ser spot. Si es un swing trade
quizás de unas cuantas semanas podría ser futuros, ahí estamos más flexibles. Y luego ya temporalidades bajas, horario 15-5, donde vamos a trabajar scalping y day trading. Las operativas de day trading habitualmente se cierran en 1, 2, 3 días como mucho. A veces se pueden extender, pero son operativas de poquitos días. Y luego las operativas de scalping, que son operativas que habitualmente pueden durar como mucho unas horas e incluso normalmente menos, unos cuantos minutos, ¿no? Scalping sobre todo va a ser 5 y 15. Horario va a ser un poco más day trading. Entonces vamos a utilizar, como veis, estos 3 segmentos para 3 tipos de operativas: spot, swing y la parte de day trading y scalping, basándonos en nuestros distintos análisis. Finalmente, queridos amigos, otro consejo que os quiero dar es que una vez que tengáis hecho todos estos análisis en Bitcoin, que los actualicéis, ¿verdad? Al menos una vez a la semana, las temporalidades altas y las medias y las bajas, quizás por lo menos unas 2-3 veces por semana. Y además que actualicéis el análisis al completo siempre que haya algún movimiento fuerte. Por ejemplo, si Bitcoin genera una caída del 10% de repente, por la razón que sea, pues volvemos a hacer el análisis por si acaso se nos está quedando algo fuera o por actualizar las nuevas cosas que han pasado. Y también otra cosa importante es utilizar los fundamentales como complemento. Recordemos que los fundamentales suelen ser más importantes en temporalidades altas que en temporalidades bajas, pero en las bajas también nos pueden advertir de días en los que puede haber volatilidad. Por ejemplo, tal día habla Powell, tal día hay IPC, tal día hay PIB, etc. Entonces vamos a vigilar siempre el calendario macro para concretar o para mejorar, digamos, nuestro entendimiento de lo que está pasando. Calendarios macro, os recomiendo el de Forex Factory, por ejemplo, o el de Investing. También tenéis enlaces abajo. Para noticias podéis consultar nuestro Discord, donde diariamente os vamos poniendo notas informativas con las cosas importantes del día. Podéis consultar así mismo Forex Factory Investing para ver las cosas que van saliendo, o para tener un conocimiento general o una idea general de lo que está pasando. Por ejemplo, Yahoo Finance puede ser una buena fuente porque siempre te ponen ahí en portada las cosas que más importantes de ese día. Por ejemplo, hoy va a hablar Trump en no sé dónde, hoy resulta que Powell va a hablar sobre esto otro, la Fed va a decidir sobre aquella cosa. Entonces eso también es importante para por lo menos tener una panorámica de lo que está ocurriendo. Con todo esto, compañeros, espero que podáis mejorar vuestro análisis. Si queréis ver cómo aplico esto todos los días en directo, ya sabéis, seguir el canal, dar un like en el vídeo que se agradece muchísimo. Por supuesto, ponedme en los comentarios si creéis que podemos aumentar alguna cosa de esto que hemos comentado, si queréis ver otro tipo de vídeos parecidos a estos. Gracias por haber estado por aquí, nos vemos en un próximo vídeo y en los directos. Chao.